Naturalmente y obviamente esta persona sabe lo que hizo. Esta carta aquí lo está diciendo y ahora esta persona te dice que ahora todo se le invierte, que supo que te amaba quizás cuando ya no te vio más, que ya de verdad, como le dijiste, es un adiós rotundo. Ahora esta persona sabe que no es fácil el olvido, pero vamos a ver qué puede suceder entonces al final del camino, ¿de acuerdo? Así que te invito a ver esta lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo aspiro y espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver tus energías para ti ahorita en este momento, a ver cómo están. A ver si estás, como decir, listo o lista para una nueva relación. Porque esta lectura es para aquellas personas que ya lo que quieren es algo nuevo. Si tú sabes y tú conoces tu signo ascendente, yo te recomendaría ampliamente que también buscaras lo que quiere decir, lo que te hablan las cartas para ese signo ascendente. ¿Cómo tú puedes buscar tu signo ascendente en caso tal de que no lo sepas? Tú sabes, si sabes tu fecha de nacimiento, que por supuesto me imagino que te la sabes, pero te sabes también la hora exacta de tu nacimiento. Tú te buscas ahora en Google, te vas a Google y pones tu fecha de nacimiento, pones la hora exacta en la que naciste y te sale entonces el signo ascendente. En ese momento, cuando estabas naciendo, qué signo estaba atravesándose. Entonces, ese sería tu signo ascendente. Vamos pues entonces a ver cómo están las situaciones ahorita para ti. ¿Qué te dicen las cartas? ¿Cómo podemos entonces verificar si realmente tú estás listo o lista o no? Puede ser que sí, puede ser que a lo mejor no tanto. Vamos a pues a ver cómo están esas lecturas, esas energías. Pareciera ser que ya, en verdad, o tienes ahorita a alguien en la que estás como que no quisieras ya más nada con ese alguien, ¿no? Pareciera ser. O en verdad ya prácticamente tienes a alguien, pues, y tú quisieras saber más que todo es cómo va esta relación. Me está dando la impresión de que pueden ser dos cosas. Puede ser que a lo mejor tú tengas a alguien, pero ya no quieras seguir con ese alguien, sino que quieres otra cosa y quieres ver qué hay de nuevo para ti, pero todavía hay ese alguien. Y también puede ser que sí tengas ahorita en este momento a alguien y tú lo que estás es preguntando realmente cómo me va a ir con ese alguien. Entonces ya las cartas aquí me van a ir descifrando más o menos cuál es el rollo acá. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir sacando. Voy a ir sacando aquí una serie de varias cartas. Y aquí lo que me están hablando es definitivamente, mi querido, que sí, que tú quieres hacer un cambio de ciclo. Aquí definitivamente estás haciendo un cambio de ciclo, estás sintiendo que ya esta relación para ti ya no está funcionando. Estoy notando que esa relación que ahorita tienes en este momento más bien te está dando más desavenencias que otra cosa. Ya me lo dice aquí esta carta. Te veo como que más bien lo que estás es ahorita en desamor total y tú quisieras realmente primero ver qué puede haber para el futuro. Yo estoy notando acá que sí, tú vas a hablar con esta personita que tú tienes que tienes ahorita contigo, como para decirle que ya esto se terminó. Esta persona lo sospecha, lo sabe, lo siente, lo está presintiendo, que ya realmente esta energía que ustedes tenían en un momento determinado se ha desaparecido ya. Así lo estoy notando, ¿no? No estás fluyendo con esa persona, tú quieres soltar definitivamente, a pesar de que hay recuerdos que de verdad tú estuviste muy enamorado o enamorada de esa persona, pero ya estoy notando que ya eso como que ya ha pasado por alguna razón, circunstancia o motivo, no lo sé cuál será, pero veo aquí que muy a pesar de que estás con alguien, tú quisieras ya renovar, tener una nueva imagen. Pero aquí, lamentándolo mucho, el tarot te está hablando y te está diciendo que para que tú puedas aspirar a tener una nueva relación o que pueda venir en tu vida,
lo primero es que tú tendrías que preguntar qué va a pasar definitivamente con esta relación que yo tengo ahorita en este momento. Y sí que te lo digo que aquí van a ver, aquí se van a hablar, aquí van a conversar. Aquí es verdad, tú le vas a explicar a esta persona todo lo mal que tú te sientes. Quizás no has tenido el valor de hacerlo, pero vas a tener que hacerlo si realmente tú quieres cerrar este capítulo con esta persona. Esta persona quizás ni siquiera se imagina cómo tú te sientes o cómo tú estás. Tú tienes que hablarle. Sagitario, tú no puedes dejar todo entredicho. Tú tienes que hablarle para poder hacer las cosas honestamente, de corazón y como decir, por la ley. Háblate primero con esa personita antes de tomar otro tipo de decisiones. Porque lo que vas a quedar entonces tú al final de todo esto como el malo o la mala de la partida. Tú tienes que hablar claro y decir cuáles son tus intenciones, que tú te quieres ir de la relación o que ya esto ya no lo soportas o que ya qué sé yo, que estás tú sintiendo, que no te sientes que fluyes. Eso todo tienes que hablarlo. Y sí que te lo digo, a pesar de los pesares, también esta persona a quien tú le vas a hablar lo que le vas a hablar es una persona que va a querer luchar por la relación, a querer bajarse de su altar y pedirte que le des otra oportunidad. Pero yo veo acá que ya tú no quieres a esta persona. Ya estoy sintiendo que ya te hartaste, que ya tú estás allí porque no te queda otra, porque no has podido, no has tenido el valor de hablarle directamente a esta persona y decirle lo que sientes, pero sí que veo que para ti hay un cambio de ciclo definitivo, no te queda otra. Viene para ti un cambio de ciclo. Hasta que tú no termines de disolver esto o de darle punto final a esto, tú no puedes aspirar o pretender una nueva relación. En caso tal de que alguno de ustedes esté ahorita empezando a ver a otra persona diferente a esta, te lo digo que el tarot te lo está recomendando. No te están criticando en ningún momento porque en el corazón por supuesto no se manda, pero sí te están pidiendo o te están aconsejando que antes de iniciar una nueva relación, tú termines con esta situación. Porque si no, al final del camino, te lo repito, por muchas razones que tú tengas para seguir adelante con tu vida y ya no querer más a esta persona, por mucha razón que tengas, al final tu actitud te va a dejar mal parado. Y al final, quien va a salir aquí con las tablas en la cabeza y el malo o la mala de la partida vas a ser tú. Así que te recomiendan ampliamente que sí, es cierto, tienes a alguien, pero por lo que veo aquí no la estás pasando muy bien, que digamos. Entonces háblate con esa persona, hijo querido, mi querido y pequeño saltamonte. Habla con esa personita y explícale. Yo sé que al final va a ser un poco duro, porque esta persona se desbloquea completamente, se da cuenta de lo que está pasando y quiere venir a rogarte, a suplicarte, a pedirte una oportunidad. Pero si ya tú lo tienes decidido, ya lo tienes decidido. Pero tú necesitas de enfrentar eso antes de tener una nueva relación, ¿ok? Así que esto es para ti, mi querido. Vamos entonces a ver ahora qué te quieren decir las cartas. Voy a ver aquí un mensajito para ti. A ver qué otra cosa te dicen. Esto fue un consejo, ¿de acuerdo? Tú haces lo que quieras, pero este es el consejo que te dan. Y dice, todo fluye, todo marcha a su justa velocidad. Sabes a dónde vas y todo está a tu alcance. Tienes los caminos abiertos. Sí los tienes abiertos, claro que sí, pero tienes que resolver. Tienes que cerrar una puerta, no dejarla abierta. Cierra esa puerta para que empieces entonces a transportarte a donde te tengas que transportar, ¿ok? Así que ahí te dejo con esa lecturita. Vamos a ver quiénes pueden estar aquí involucrados. ¿Quiénes pueden estar aquí? Puede ser un Leo, un Tauro o un Libra. Vamos a ver más. Puede ser Libra, puede ser Cáncer, puede ser un Escorpio. Vamos pues entonces ahora para aquellas personitas que quieren ahora saber qué pasa con el pasado, que quieren, si quieren algo con el pasado. Vamos a ver lo que nos dicen. Entonces,
mientras yo voy barajando estas cartas, mientras las estoy mezclando, yo te diría que le pidieras a esa personita que te dijera realmente qué piensa hacer, qué hay en su pensamiento, qué tiene esa persona para hacer, qué piensa, qué siente contigo, por ti, qué va a hacer, cuáles serían los movimientos que estaría haciendo. Son 3 cosas que le vas a preguntar. ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Eso te lo van a decir las cartas en este momento y entonces te voy a explicar cómo voy a hacer mi lectura. Recuerda que si tienes un ascendente, bueno, sí, todo el mundo tiene un ascendente. Si lo conoces, también mira la lectura de tu ascendente. Entonces mira lo que vamos a hacer. Para el pensamiento de esa persona, estas son cartas para esa persona. Y la trama, la ponemos por aquí y también vamos a poner aquí un oráculo. A ver, para complementar o para matizar esta situación. Vamos ahora con su sentimiento, su corazón, lo que dice, la trama y también otro oráculo. Y ya su actuación serían 2 cartas más, la trama y un mensaje canalizado. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ahora qué nos dicen en el nombre de Dios. Vamos a ver de qué se trata todo esto, cómo está esa personita, qué piensa hacer, como tú le preguntaste ya, qué piensa, qué siente y qué va a hacer. ¿De acuerdo? Empezamos con la trama. Ajá, oh la la. Esta ha sido una persona que no muy bien se ha portado contigo, ¿sabes? Tú lo sabes muy bien y aquí te lo está diciendo también. Es una persona que no se portó bien, que siempre hizo cositas por debajo cuerda, que a lo mejor tú ni siquiera las sabías. A lo mejor no, a lo mejor sí, al final de cuentas, quizás esto se terminó porque esto explotó, ¿verdad que sí? Pero es alguien que verdaderamente sí que te lo confiesa o te lo dice. Es que lo que pasa es que yo tenía otra cosa o yo estaba haciendo cositas por ahí diferentes o cosas que no concordaban con la relación. Yo te estaba escondiendo algo, etcétera, etcétera. Mira, Cáncer dos veces, Cáncer. 2 veces Escorpio. Mira, Escorpio, Virgo o también Cáncer. Entonces, mi querido, ¿qué te puedo yo decir? Que esto es algo así como que estaba tirando la piedra y escondía la mano, como que estaba haciendo ahí una agenda oculta, como que estaba caminando de puntillitas para que tú no te enteraras, y eso pudo haber sido un motivo sustancial para que esta relación se terminara. Vamos a ver lo que nos dice este oráculo. Es que aún me guardas rencor. Esta persona inclusive, sabiendo que se portó mal, quiere preguntarte quizás, dentro de todo, en su pensamiento está, uy, ¿será que si yo hablo con Sagitario, será que me va a salir como con 2 piedras en la mano? Uy, tengo miedo, porque mira cómo me porté, yo me porté de la patada, yo reconozco que fui una mala pieza, yo reconozco que verdaderamente Sagitario no se merecía esto. Sin embargo, pues, ¿cómo te explico? Ese fue mi comportamiento, ahora me estoy dando cuenta y ya estoy, como decir, estoy viendo las consecuencias. Y me gustaría saber si realmente Sagitario me guarda rencor. Ahora yo me pregunto, ¿por qué crees tú que esta persona puede estar preguntando si le guardas rencor? Porque en el fondo, oye bien, en el fondo todavía hay algo que le importas. No será 100% una cosa que digamos que te idolatra, que te está montando en un altar. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero para el momento no era así. Pero en el fondo, esta es una persona que todavía le importa lo que tú puedas pensar de esa persona. ¿Me explico? Vamos a ver aquí qué dice su pensamiento. Ay, no, mira esto. Piensa llamarte esta persona. Esta persona te pregunta si aún le guardas rencor, porque esta persona quiere hablarte, quiere entrar de nuevo a la relación, llevarte o mandarte o entregarte, en todo caso, en persona, esta corona de laureles. Esto significa una persona que ha venido de la guerra y que ha
ganado algunas victorias, ha perdido algunas batallas, ha estado en 3 y 2, ha pasado por muchas cosas, se ha sentido en algún momento feliz, en otro no tanto. Esto se ve que es una relación que ya tiene tiempo que se terminó. Entonces esta persona como que quisiera venir a hablarte de sus aventuras y desventuras, pero primero, por supuesto, quiere saber si tú aún le guardas rencor. ¿Entiendes? Porque no fue fácil. Aquí se ve que hubo aquí un escándalo, que aquí hubo algo verdaderamente, algo que cometió esta persona y en verdad pues siente que quizás a lo mejor tú le sigues guardando rencor. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa ahora con su corazón. Esto es lo que hay en su pensamiento. Deseos de venir a hablarte y de hecho quisiera escribirte o a lo mejor verte en las redes o quizás escudriñar tus estados en las redes o en las redes sociales, claro, o mandarte algún mensaje o algo así por el estilo. Ahorita de decir que hablar contigo en persona le da miedito, porque quiere saber primero si le guardas rencor. Pero ¿por qué todo esto? Porque aquí ya lo sabemos. Vamos a ver aquí en su corazón cómo está la situación. No se siente bien en donde está. Definitivamente, te lo tiene que decir, te lo está diciendo a través de esta energía. No me siento bien en donde estoy. Quisiera quizás a lo mejor que me dieras una posibilidad de saber si me guardas rencor, que yo sé que cometí errores, que yo sé que me porté mal, pero yo quisiera pues a lo mejor redimir de nuevo esto y si es posible volver a empezar, pues volveríamos a empezar, pero sí me gustaría primero que nada saber qué tanto me sientes o me guardas rencor. Si todavía me quieres, por supuesto, también eso tendría que preguntarlo. ¿Qué dice esta carta? Dice que no es fácil el olvido. Definitivo. El corazón está diciendo no, no, no. Por mucho que mi mente se portó mal, por mucho que me porté mal, o que la persona en donde yo estoy metido se portó mal con Sagitario, yo no puedo, me cuesta mucho olvidar. El corazón dice, es difícil olvidar, no es tan fácil. Esto quizás porque a pesar de que se haya portado mal, tú también tuviste mucha buena voluntad y quisiste arreglar la relación de alguna manera o le demostraste en todo caso, y eso vale, y vale mucho, le demostraste cuánto le querías a esa persona a pesar de lo mal que se portaba y esta persona no lo supo entender, lo está entendiendo es ahora. Mira, deseos inmensos que tiene este corazón de estar contigo, una fuerza que quiere adquirir esta persona, una fuerza para luchar por esta relación y un deseo enorme que tiene de estar contigo, enorme y deseo en todos los sentidos. Una persona que te desea desde la A hasta la Z. Así que te podrás imaginar cómo se siente esta persona en este momento. Ese es su corazón el que le está diciendo, no puedo olvidar a Sagitario aunque quiera. Fui y tuve momentos súper felices con Sagitario, en verdad. Y ahorita en donde estoy no siento ni la cuarta parte de lo que yo sentía de felicidad estando con Sagitario. ¿Cómo la ves? Vamos a seguir sacando ahora aquí la parte de su actuación. Voy a poner aquí las cartas porque quiero que se vea todo. Vamos a ver aquí. Vamos entonces ahora aquí a ver qué nos dicen estas carticas. Espero que se vea todo. Ok. Vamos a ver ahora aquí cuál es la trama. Mira, esta persona tomando una gran decisión. Es una decisión que sí es cierto, te lo tengo que decir, se tarda. No es una decisión que ya dijo, ya lo tomé, ya me voy, ya no. Esta es una decisión que necesita tiempo. Y de las cartas de decisión, yo diría que esta es una de las más lentas de los arcanos mayores. Menores, porque es una situación en la que esta persona está, son 4 espadas que tiene y tiene que empezar por saber qué va a hacer con esta primera espada
O sea, ¿qué va a hacer con los pensamientos? ¿Qué va a hacer? ¿Será verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me guarda rencor? ¿Será que no me guarda rencor? ¿Será que yo vaya a hablarle? ¿Será que yo me le presente? Pero es que la deseo o lo deseo con todo mi alma, mi corazón. No me siento bien en donde estoy. Bla, bla, bla. Hace ese carrete, esa carreta, como dicen los colombianos, tanta carreta, y necesita pues hacer una gran carreta para poder llegar a una conclusión. Vamos a ver lo que nos dice aquí este mensaje canalizado. Ahora todo se le invierte y supo que te amaba cuando ya no te volvió a ver. ¿Qué tal? He ahí el detalle. Por eso es que esta persona ahora está como está. Porque tú dijiste, caída y mesa limpia. Hasta aquí la dejamos. Aquí ya está. Lo que hiciste, pues, no lo podemos aceptar. Y agarraste y te fuiste. O agarraste y le dijiste, te me vas de aquí. Y ahora todo se le está invirtiendo. Te das cuenta cómo son las cartas. Te das cuenta cómo son los oráculos. Y te das cuenta también cómo son los mensajes canalizados, que sirven de mucho, sirven para darte una orientación. Mira, es alguien que de verdad le está costando bastante ahorita en este momento una actuación, porque primero que nada lo está pensando. Así que ahorita esto se queda en stand-by. Lo está pensando mucho, pero sabe ahora que se le está invirtiendo todo, que ahora se preocupa, que ahora está con una cierta agonía, está como decir, como te digo, con una preocupación y una mortificación que tiene esta persona, porque siente y presiente que a lo mejor ya tú no le vas a dar una oportunidad. Eso ya quedaría a cargo de ustedes, mi querido Sagitario. Yo la dejaría hasta aquí. Ya esto queda a cargo de ustedes si realmente quieren darle esa oportunidad a esta persona. Esta persona está pensándolo bien para actuar. Siente que a lo mejor hay algo que tiene que ajustar antes de venir y por eso quizás se tarda un poquito. Porque también está cierta duda de que a lo mejor tú no le demuestras nada. A lo mejor si se miran o se ven de alguna manera, se tienen que ver, tú no le demuestras nada, entonces esta persona tiene ciertas dudas, etcétera, etcétera. Así que ahí te dejo yo con esa lectura y vamos a ver un mensajito para ti y vamos a ver qué dice. Cabeza de familia, ¿eres madre o eres padre? Quizás a lo mejor estás solo ahorita en este momento. Hay abundancia para ti, aunque estés solo o sola. Lo que te quiere decir esta carta, que aunque estés viviendo o tengas cierto tiempo viviendo solo o viviendo sola, tú te has sabido manejar, tú te has sabido desenvolver. Así que no tienes por qué preocuparte. Sigue con esta situación, no hay apuro. Si hay alguna otra relación que quieras ver, pues adelante. Pero esta persona tomará la decisión cuando la tenga que tomar. Vamos a ver quiénes más pueden estar aquí. Puede ser un Tauro, un doble Tauro acá. Puede ser otra vez un doble, vamos a ver. Un Sagitario, un Leo o un Tauro. Vamos a ver más. Puede ser doble Tauro. Puede ser un Escorpio, un Géminis o un Tauro. ¿De acuerdo? Así que ahí te dejo pues con esa lecturita, mi querido y adorado Sagitario. Ha sido un verdadero placer haber hablado con mis pequeños saltamontes y cualquier, digamos, comentario que me quieras hacer, estamos aquí a la orden. Yo los leo, no los contesto todos, pero sí los leo. Así que nos vemos. Un besito. Bye bye.